Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y es un deleite estar con ustedes. Estamos estudiando, creo que una de las cosas más importantes en la palabra de Dios, esa doctrina de la naturaleza pecaminosa. La mayoría de los cristianos, y quiero que pongan esto de vuelta en la pantalla, por favor, la mayoría de los cristianos no tienen conocimiento de esto. Recuerdo que yo crecí en la iglesia y durante todos esos años yo nunca escuché un solo mensaje sobre este tema tan importante, ni siquiera uno, porque no sabían nada al respecto, ¿no? Había ignorancia, puedo decir. Y leí muchos libros. Y recuerdo que leí en ocasiones que decía naturaleza pecaminosa, pero nunca hubo una explicación de lo que era. Finalmente, luego de años de ignorancia sobre el tema, leí tras el doctor Kenneth Wuest, y él lo explicó completamente muy bien. Y lo entendí, por lo menos hasta donde podía entenderlo. Pero la iglesia moderna está ignorante de este tema tan importante. Y si ha estado con nosotros los últimos días, yo creo, espero que haya tenido un buen conocimiento de lo que estamos hablando. La naturaleza pecaminosa no es algo físico, es algo espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando cayeron en el huerto del Edén, su naturaleza se convirtió en una de pecado y de eso estamos hablando. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, se convirtió en una de pecado total y completamente pecado. Todo lo que hizo, aún las cosas buenas, Dios las etiquetó como pecado. Porque eso se convirtió en su naturaleza. Cuando la persona viene a Cristo, la naturaleza pecaminosa podemos decir que es desconectada. No es algo físico, es algo espiritual, pero lo digo de esa manera. Es desconectada y ya no hay problema allí. Entonces, ¿cómo se reactiva? ¿Cómo se reconecta? ¿Cómo esta cosa tan terrible empieza a controlarme como un hijo de Dios? Porque nosotros enseñamos, venga Jesús y ya todo está bien. No tendrá otro problema en su vida, etcétera, etcétera. Tal vez eso es exagerar un poco, pero es muy cerca de lo que nosotros enseñamos como predicadores. Y es la verdad, pero realmente no da información. Así que, un hermano me dijo el otro día por el teléfono, me estaba hablando de algo que no tenía nada que ver con el Señor, y yo ni siquiera lo conocía, no sabía quién él era, pero me dijo, él lo dijo de esta manera, yo era salvo, yo fui salvo, yo serví a Dios, y le pregunté, pero ¿y por qué no le sirve ahora? ¿Qué pasa? Él me dijo, es que es muy difícil. Y de la manera como él lo estaba tratando de hacer y como millones lo tratan de hacer, es demasiado difícil. No pueden. Es un fallo tras el otro, se rinden y dicen, no vale la pena. ¿Cuál es el punto en todo esto? Tenemos a millones hoy en día que no se han dado por vencidos, no se han rendido, pero en su interior ya lo han hecho. No puedo tener victoria, yo no puedo hacer esto. Y la naturaleza pecaminosa los gobierna y no saben lo que es la naturaleza pecaminosa. Pero creo que lo hemos explicado al punto de que se puede entender. Cuando Adán y Eva cayeron, eso pasó a todo ser humano en el mundo que nacería de ahí en adelante. Todo el mundo nace con una naturaleza pecaminosa. Eso nos controla hasta que nacemos de nuevo. Y triste decir también que si nuestra fe no está exclusivamente en Cristo y la cruz, aunque sea creyente y ame a Dios, nosotros seremos controlados por la naturaleza pecaminosa. Y el problema es que no podemos vencer ciertas cosas en nuestra vida. La naturaleza pecaminosa nos gobierna. Por eso Pablo dijo, así también no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, versículo 12, capítulo 6 de Romanos. Si no fuese posible de que reinase o gobernase la vida del creyente, el apóstol no lo hubiese dicho. No Correcto. Hubiese dicho esto, pero lo dijo porque es posible. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es lo que está diciendo
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que ese es el problema. Usted ha estado luchando con algo, algunos de ustedes durante años, y ustedes aman a Dios. Usted no quiere fallarle al Señor. Le ha prometido, yo voy a dejar eso, no vuelvo a hacerlo, jamás vuelvo a hacerlo, pero encuentra que vuelve a hacer lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. Eso es porque la naturaleza pecaminosa le está gobernando, y eso es más poderoso que su carne. Más poderoso que su carne. El pecado es tan poderoso que solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2, puede vencer la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a decir esto otra vez. La ley del pecado y de la muerte es una ley. Y es una ley tan poderosa, que usted no puede vencerla fuera de la ley del Espíritu de vida en Cristo Esa es la ley más poderosa en el universo, creada por Dios. Y lo sorprendente de todo esto, esa ley está en su corazón y su vida como creyente, pero a menudo no lo estamos usando. No sabemos qué hacer, no sabemos nada al respecto. Usted ponga su fe, permítame decirle cómo. Ponga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Manténgala exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por usted en la cruz, y encontrará entonces que el Espíritu Santo, quien es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que Él puede hacer cualquier cosa, Él es todopoderoso, omnipresente, Él puede hacer cualquier cosa, pero cuando su fe está correcta, el Espíritu Santo, quien obra totalmente dentro de la obra terminada por Cristo, Él empezará a obrar en su vida. Esta es la única respuesta, no hay otra. No hay otra manera que usted pueda caminar en victoria. Solamente esta. Pero cuando su fe está correcta y se mantiene correctamente, el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en su vida, su corazón, y usted se encontrará empezando a vencer cosas con las que ha estado luchando durante años. Así es. Muy bien, alabado Dios. ¿Sabe? Una de las maneras en que los creyentes han visto o que ven su victoria sobre el pecado y se les enseña de esta manera es que después de ser salvos, y los pentecostales creen que después de que somos bautizados con el Espíritu Santo, Dios vigoriza, fortalece nuestra propia voluntad. No es así. Para decirle Qué bueno no que al pecado. eso. Y eso dentro de sí mismo, sí, nuestra voluntad es importante. Pero eso, ni siquiera eso es lo que Pablo está explicando aquí en Romanos 6, o más bien en todo el libro de Romanos y en todas sus epístolas, como el camino a la victoria sobre el pecado, actos de pecado o naturaleza de pecado o la carne. No es el camino a través de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es importante, pero no es a través de solo una voluntad fortalecida por el Espíritu para decirle no al pecado. Más bien, donde nuestra voluntad es importante, es que escogemos poner nuestra fe y no solo una aceptación mental en la cruz, sino que dependemos de lo que Jesús hizo en la cruz por mí y a mí, lo que Él hizo por mí en mi lugar, y también de la manera como Pablo lo explica en Romanos 6, Él realmente describe no solamente lo que Él hizo por mí, pero lo que Él me hizo. Correcto. Así que, como creyente, mi voluntad, nuestra voluntad es importante, pero nuestra voluntad no es la llave a la victoria sobre el pecado en sí misma. Nuestra voluntad es creer y depender de lo que Jesús hizo por nosotros en su obra sustitutiva y también lo que Él nos hizo en la cruz. Y lo que Él nos hizo fue que, de acuerdo a como lo explica Pablo en Romanos 6, Él nos bautizó en Cristo. En Él, cuando recibimos al Señor, Él nos sumergió, y Pablo no está hablando de bautismo en aguas. En Romanos capítulo 6, Él nos sumergió en Cristo, Él nos sumergió en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y todo lo que Cristo logró a través de su muerte en la cruz, Él nos sumergió en ello.
Así que Cristo tiene una total victoria sobre el pecado, una Así victoria es, total, así y Él es. por supuesto nunca pecó, pero una victoria total sobre el pecado, victoria total sobre Satanás, victoria total sobre el mundo, victoria total aún hasta sobre nuestra carne. Cristo logró todo y Él nos sumergió en ello. En eso es en lo que tenemos que poner nuestra fe, en la realidad de Jesús y de lo que Él logró por nosotros y en Qué bueno nosotros en que la cruz. resaltas eso, porque la mayoría de los cristianos están tratando de vivir para Dios por medio de su fuerza de voluntad. Pablo dijo en Romanos 7:18, Correcto. el querer está presente en mí, su fuerza de voluntad estaba allí, pero cómo hacerlo no lo sé, mostrándonos que la voluntad es importante. Sí, tenemos que tomar la decisión si vamos a avanzar a la manera de Dios o no, tenemos que tomar la decisión. Pero la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad y eso no se puede hacer. Escuché a una predicadora decir por la televisión recientemente, ella estaba diciendo que cuando se viene a Cristo, Dios fortalece la fuerza de voluntad al punto donde ahora puede hacer cosas que anteriormente no podía hacer por la voluntad. No, eso no es bíblico, eso no es correcto. Así que es la razón por la cual hay tanto fallo en el mundo, porque Dios nunca diseñó de que nosotros viviésemos esta vida por la fuerza de voluntad. Usted lo dijo muy bien, la voluntad es importante, pero es importante si nosotros decidimos a la manera de Dios o a nuestra Eso manera. es. Ahí es donde es importante. Así es, sí. Correcto, es el camino de Dios de victoria, o no es el camino de Dios para la victoria. Y Dios solo tiene un camino de victoria la sobre el cruz. pecado. Y eso es lo que Cristo logró en la cruz. Como lo decimos repetidamente, la gente se pregunta por qué repetimos esto tanto en diferentes palabras, por qué lo repetimos tantísimo. Bueno, es porque Dios solo tiene un camino de victoria. Y eso es a través de Cristo lo que Él logró Así en la es. cruz. Vamos a volver en unos momentos. No quiero que se pierda usted una palabra de lo que estamos tratando de enseñarle, que es tan importante. Y creo que usted estará de acuerdo. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero leer el versículo 18 en el capítulo 7 de Romanos para mostrarle cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña sobre la voluntad. Y quiero que entienda que su voluntad es importante, pero solo es importante cuando nosotros decidimos vivir a la manera de Dios o tomamos otra dirección, cualquiera que sea la decisión. Pero usted no puede vivir una vida victoriosa por medio de la fuerza de voluntad. Y la idea de que cuando nosotros somos salvos, el Señor aumenta nuestra fuerza de voluntad, nos da una voluntad sobrehumana, donde anteriormente no podíamos decir no a ciertos pecados, pero ahora sí. No, eso es totalmente erróneo, eso no lo dice la palabra de Dios. Como dije, su voluntad es importante, pero solamente en el punto de tomar la decisión de que si avanzo a la manera de Dios o de otra. Vamos a leer el versículo 18, Lauren, por favor. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Se refiere a la propia capacidad del hombre, o mejor dicho, la carencia de eso en comparación al Espíritu Santo en lo que refiere a las cosas espirituales. Porque tengo el querer. Pablo habla aquí de su fuerza de voluntad. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos modernos tratan de vivir para Dios por su fuerza de voluntad, creyendo erróneamente de que si han venido a Cristo ahora son libres de decirle no al pecado. Ese es el modo incorrecto de mirar la situación. El creyente no puede vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Mientras la voluntad definitivamente es importante, sola no es suficiente. El creyente debe de ejercer la fe en Cristo y la cruz y hacerlo constantemente. Luego tendrá la capacidad y fuerza para decir sí a Cristo, lo que automáticamente le dice no a las cosas del mundo. Pero efectuar el bien no lo alcanzo. Fuera de la cruz es imposible encontrar el modo de hacer el bien. Así que vamos a leer esto otra vez. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer.
Muy simple, pero efectuar el bien no lo alcanzo. Ahora, estoy seguro que eso rompe la cabeza de muchas personas porque han pensado que el Señor, creen, les ha dado una fuerza de voluntad sobrehumana. Y no, no es así. Es tal cual como era antes de usted ser salvo. Alguien puede pensar, cuando yo sea salvo voy a poder levantar 500 libras. No, no puede. No más de lo que podía antes de ser salvo. Pero allí viven la mayoría de los cristianos hoy. Entonces, de lo que estamos hablando es el deseo de hacer el bien. Sí. Dios va a cambiar eso y eso en sí mismo es un milagro, pero no es suficiente. Necesitamos también el Correcto. poder Así es. para cumplir ese deseo. Él nos ayudará a saber lo correcto e incorrecto. Esa es la obra del Espíritu Correcto. Santo. Está, Eso Él hace. mire, la voluntad, en cuanto a lo que concierne a la voluntad, porque yo he tenido varias conversaciones candentes con personas por este tema y varios de ellos fuertemente han creído, ellos creen y estos son creyentes, no estoy dudando su salvación de los que estoy hablando en este momento, pero ellos fuertemente decían que Dios no, que esa era la razón por qué no nos la dio. Ese era su argumento. Dios nos dio la voluntad para eso, para que nosotros pudiéramos llegar a creer en Cristo para recibir la salvación. Y después Él nos da el Espíritu Santo, Él fortalece nuestra voluntad. Y eran enfáticos ellos, y algunos de ellos hasta usan escrituras. Por ejemplo, hablaron de la escritura Salmo 34:1, que David dijo, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 119 también, que tiene que ver con la palabra. David escribe acerca de la palabra y dice, me regocijaré en tus estatutos. Y Eso lo es voy a leer. correcto, y es correcto que el cristiano diga, yo voy a vivir para Dios. Sí, Yo correcto. serviré al Señor. Sí, pero ellos toman escrituras como estas y tratan de usarlas como su base para decir, no, es mi voluntad. Pero ¿qué hacen ellos decir entonces no. con Pablo? Bueno, ellos dirían que Pablo era un caso muy especial. Otra cita bíblica que usan es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Correcto. que me fortalece. Bueno, ellos dejan fuera la última parte. Sí, Sí, la cuestión no es qué es lo que Cristo puede hacer. La cuestión es si Cristo está fortaleciéndonos o si yo estoy dependiendo de Sí. mis propias fuerzas. Y una de las cosas y una vez más en 2 de Timoteo, y voy a señalar eso nada más, Pablo está hablando, y no voy a hablar de todo el contexto, pero Pablo está refiriéndose a esos hombres y mujeres que se han desviado como creyentes. Y él dice a Timoteo, bueno, mejor voy a comenzar aquí, dice en el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, a voluntad de Él. Cuando usted como creyente ya no más está confiando y descansando dependiendo en lo que Dios ha provisto, Satanás puede anular Así es, su voluntad. Él puede. Él se puede aprovechar del hecho de que estemos en la carne cuando pensamos que estamos en el Él Espíritu puede Santo. cambiar la voluntad del creyente, llevar a ese creyente a hacer algo que ese creyente no quiere hacer, que lo odia. Correcto. Pablo mismo lo dijo, lo que yo quiero hacer, eso no lo puedo hacer. Uno se presenta expuesto contra los elementos, cuando la fe no está en Cristo y Él crucificado, y uno no tiene recurso más que responder a ello. El poder de las tinieblas es tan fuerte, el poder de la atracción del mundo es tan fuerte, el poder de la carne es tan fuerte, que la atracción del pecado es tan fuerte, que la fuerza de voluntad no puede vencerlo. No es que uno quiere hacer algo solo para que... Mire, todo creyente nacido de nuevo aborrece el pecado. Seamos claros. Todo creyente nacido de nuevo aborrece Claro, el pecado. claro. Así que si yo me estoy posicionando en un lugar en el que Dios jamás quiso que yo estuviera, y yo me encuentro fuera de la ayuda de Dios, voy a encontrar mi propia voluntad, mi propio deseo de vivir bien, abrumado por esas fuerzas que se oponen a mí. Yo no podré hacerle frente a eso. Son demasiado grandes para mí. Y Dios permite eso suceder
porque Él está tratando de enseñarnos que nosotros debemos estar centrados en Cristo y lo que Él ha Nosotros hecho. no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ahora, algunos pueden decir, como Satanás está cambiando mi fuerza de voluntad, entonces Sí. no somos responsables, pero lo somos. Pero nuestra responsabilidad empieza mucho tiempo antes de que llegue la tentación. Está cuando nosotros tratamos de vivir para Dios y tomamos un curso por medio de la carne. Nosotros le llamamos otras cosas. Bueno, yo estoy consagrado, yo amo a Dios, yo estoy haciendo esto, aquello, lo demás. Y realmente ahí es donde se toma la decisión. Correcto. Y Satanás se burla de eso. Y es Sí. la decisión que tomo del objeto de mi fe. Si yo escojo poner mi fe en el objeto equivocado, desecho la cruz, todo lo que proveyó Jesús para mí, la fuerza y el poder que necesito, me alejo de ella. Entonces tomé la decisión, por eso yo soy responsable. Pablo dijo, Correcto. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, lo que acabas de decir, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y eso es lo que sucede tantas veces. Bueno, un ejemplo perfecto de todo esto es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es llamado el Salón de Fe, y Pablo lista a todos los patriarcas del Antiguo Testamento que hicieron cosas grandes y poderosas. Y ellos hicieron cosas que estaban más allá de su capacidad. Por ejemplo, Noé preparando el arca. Eso estaba más allá de su alcance, poder hacer todo eso, tener la habilidad, tener el conocimiento y todo eso. Pero y aún Abraham, cuando viajó a otro país, sin tener idea de a dónde iba a ir, pero él avanzó de acuerdo Así a lo que es. Dios le había dicho. Todos, cada uno de esos ejemplos que Pablo da en Hebreos capítulo 11, él dijo que ellos lo hicieron por fe. Él comenzó con por fe. Tal y tal hizo Así es. tal y tal. Así es. Por fe ellos hicieron, por fe ellos hicieron, por fe ellos hicieron. Así que no fue por fuerza de voluntad Muy que lo bien, hicieron, muy sino bien. por fe Bueno, que lo es lo hicieron. que citamos varias programaciones atrás. Enoc tuvo ese testimonio que él agradó a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Realmente es imposible, Sí. no dificultoso, imposible. Correcto, exacto. Así que una vez más tenemos que enfatizar que nuestra fe no está separada de nuestra voluntad, Así es, están sí. conectadas, pero es en lo que nosotros escogemos creer. Todos aquellos grandes, los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, ellos hicieron todo por fe. Ellos escogieron Me parece creer lo que Dios les aquella había alabanza dicho. está correcta. Estoy determinado, he tomado la decisión de servir al Señor. Estoy determinado de servir al Señor. Yo pastorearé donde Él quiera, lo seguiré donde Él quiera. Nosotros sí tenemos que usar nuestra voluntad. Nuestra voluntad no es algo pasivo. Es o tomar de una dirección a otra. Y yo Sí. quiero que coincida con este libro, la Biblia. Y yo quiero Sí. decir, Señor, yo por tu gracia viviré para ti, pero siempre es por su gracia. Correcto. Así que por fe nosotros podemos decir, bendeciré Claro, a Jehová en claro. todo tiempo. Por fe, yo diré Exactamente. como en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pero lo hago bajo la base, con el objeto de mi dependencia, no tanto en mi lectura de la palabra o por memorizármela, sino con mi fe anclada en la obra consumada del Calvario, yo guardo sus dichos Así en mi es, corazón. Así es. Y todo es por fe, todo por fe. Y la respuesta natural de Dios a la fe apropiada Pero es como es siempre Dave dijo gracia. momentos atrás. El objeto de nuestra fe tiene que estar correcto. Correcto. Todo el mundo tiene fe, aún un ateo tiene fe. Satanás propiamente tiene fe. Pero tenemos que asegurarnos de que el objeto de esa fe esté correcto y Dios tiene paciencia y muchas veces pensamos que el objeto de nuestra fe es la cruz cuando tenemos la fe en otra cosa. Tenemos que tener cuidado. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hemos disfrutado de tenerles. Nos vemos, si el Señor lo permite, en la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.